España tiene algo innato que es lo único que realmente puede asustar a esta Francia avasallante. España por primera vez en su historia tiene mística, porque claro, pasaban los minutos, España empataba 1-1 contra Bélgica, quedaban 20, quedaban 15, quedaban 10 y todos nos preguntábamos, ¿a qué hora entra Mikel Merino? ¿Cuándo entra el Salvador que tiene España otra vez en esta Copa del Mundo? Bueno, Luis de la Fuente puso a Mikel Merino, faltando instantes y un ratito para que termine en los 90 reglamentarios, en el empate parcial de España 1, Bélgica 1 en Los Ángeles, y yo creo que lo puso sabiendo que Mikel Merino es en esencia el salvador que tiene España, el gol más rápido de un suplente en la historia del fútbol español en mundiales, y Mikel Merino termina como nos imaginábamos todos, cambiando esa jugada desafortunada luego de la lesión de Courtois y del error de Senne Lammens en el arco, y cambiando por gol entonces lo que a España le significa el paso a las semifinales. España le acaba de ganar 2-1 a Bélgica en estos cuartos de final de la Copa del Mundo, y España ha demostrado otra vez, y en su héroe, su salvador, en Mikel Merino entrando del banco de los suplentes, que tiene algo que antes no tenía. España tiene mística, y lo dijimos, España es un equipo que por momentos juega bien al fútbol, o que por lo menos lo intenta, pero que en general en esta Copa del Mundo ha jugado por debajo de lo que esperábamos de esta España de Luis de la Fuente, y aún cuando a España no le salen las cosas, aún cuando a España le estaba costando entrar y encontrar ese segundo gol que lo deposita en semifinales del Mundial, España se encuentra con un recurso, y tal como lo dijimos con Francia, y tal como lo dijimos en los partidos de Argentina también, no hay nada más importante en una Copa del Mundo para ser candidato que tener muchos recursos, y España los tiene, porque en el banco de los suplentes tiene un mediocampista que vive como un delantero de área, que ha encontrado otra vez ser el salvador de España y meterlo en las semifinales de este Mundial 2026, a donde va a tener que enfrentar a Francia. Y obviamente mirando el escenario español, escenario en el que yo me imagino España, por lo que vimos en la Copa del Mundo, desde el primer partido contra Cabo Verde hasta el partido contra hoy, contra Bélgica en la fase de cuarto de final, y comparando lo que ha sido el pasaje francés desde aquel primer partido en MetLife contra Senegal hasta el partido de ayer, en el partido justamente en la eliminación a Marruecos también en cuarto de final, España va a llegar siendo no el principal candidato, por decirlo así, en las semifinales del Mundial contra Francia. Semifinales que van a ser un partidazo. El mejor partido de la Copa del Mundo va a estar dado entre Francia y entre España en las semifinales de este Mundial 2026. Pero claro, a ver, va a llegar con lo justo o va a llegar de punto, sabiendo que Francia ha demostrado en este Mundial 2026 ser un equipo mucho más convincente que España. No me voy a meter en el que mejor juega o en el que es más sólido, porque ahí podemos empezar a debatir que Francia tiene un ataque mucho mejor, que España recibe pocos goles o menos goles, que España ha llegado realmente sin sufrir tanto. Hoy fue la primera vez que sufrió en gran parte en la Copa del Mundo, y Francia en la vereda de enfrente tiene muchos delanteros que son mejores que los españoles, pero vamos a correr eso de lado y vamos a decir que Francia es el equipo que más ha convencido lo que llevamos del Mundial. Entonces España, que va a llegar de punto, o que va a llegar siendo quizás la que menos chances tenga en la previa de poder quedarse con el pase hacia la final, España tiene dos cosas a favor que realmente lo ilusionan con poder eliminar a Francia en la Copa del Mundo. España tiene dos cosas que pueden llegar a ilusionarlo con dejar eliminado a Francia del Mundial 2026. La primera es que siempre que lo enfrentó lo dejó eliminado. Lo cruzó en los cuartos, en las semifinales de la Eurocopa 2024, y con un genial Lamine Yamal lo eliminó. Lo cruzó en la Nations League, también 2025, y con un muy buen funcionamiento le ganó 5-4 y lo dejó afuera del torneo. Y ahora lo va a enfrentar en el año 2026, sumando una segunda cuestión que antes España no tenía, que es que España verdaderamente tiene mística. España sabe que estos partidos los gana, los resuelve, que no se va a dejar intimidar o llevar puesto por Bélgica, por Portugal, por Austria, que en la previa son menores que España en jerarquía y en materia colectiva también, y que realmente España los resuelve. Y cuando no le sale lo futbolístico, cuando España no logra ser en esencia esa España de Luis de la Fuente que tan bien ha funcionado en aquella Euro 2024, España logra algo que yo me animo a decir nunca en su historia había tenido, que es lo que acá en Sudamérica llamamos como mística. España resuelve los partidos, lo resuelve en base a un jugador muy importante que es Dani Olmo, que es Merino, perdón, Dani Olmo fue el que salió para que ingrese Merino, que es justamente la posibilidad de poner un jugador que en la zona y en el minuto Mikel Merino se siente comodísimo, y así España resuelve los partidos. España sabe que siempre tiene una carta más para poder sacarlos adelante, y eso lo hace porque tiene un delantero, un mediocampista, pero que vive y siente como un delantero, que es en esencia goleador como lo es Mikel Merino. Y la verdad es que Mikel Merino hay que darle un párrafo aparte. Mikel Merino tiene la historia de su lado, y cuando vos tenés la historia de tu lado, cuando a vos tu padre convirtió aquel gol en Alemania tan
increíble y tan memorable para la historia del fútbol español, y vos lo pudiste homenajear en la Euro alemana, en el partido del otro día contra Portugal, aquí en Los Ángeles, otra vez en el partido contra Bélgica. Mikel Merino tiene en esta Copa del Mundo un ángel aparte, un aura superior, y siempre que entra del banco de los suplentes, lo dijimos, Mikel Merino no tiene que ser titular en este esquema y en este fútbol español porque lo empeora futbolísticamente, pero le da esa solución también cuando ingresa desde el banco en los últimos minutos. Mikel Merino tiene ese aura distinto que lo distingue justamente de sus compañeros. Entra sabiendo que es el que va a convertir el gol y lo convierte, claro está, porque está siempre donde tiene que estar. Mikel Merino tiene algo muy importante, por lo que no debe ser titular, pero debe siempre entrar del banco. Primero, que futbolísticamente no le ofrece las soluciones que sí le ofrece Dani Olmo entre las líneas para conectarse y para hacer una España que fluya más cuando tiene la pelota, pero sí es cierto que cuando las cosas no salen o cuando el resultado ya está al acecho, ya está entregado a un momento de impacto, a un gol que lo determine y que finalmente ponga cifras finales, como pasó contra Portugal y como pasó hoy contra Bélgica en paridades parciales, Mikel Merino sabe e interpreta a la perfección por dónde pasa el partido y dónde están los errores de la defensa rival. No es casualidad que Mikel Merino siempre aparezca dentro del área o en el lugar justo para poder convertir ese gol. El partido anterior contra Portugal, en un tiro libre jugado rápido, que bien apareció entre las líneas portuguesas Mikel Merino para aparecer y para luego definir el primer palo del arquero portugués, y hoy otra vez para oler sangre, para entender y para ver que Lamens iba a dejar o podía dejar ese rebote largo después del buen remate de Pau Cubarsí y poder meterse adentro del área para convertir ese gol que España lo mete en las semifinales de la Copa del Mundo. Mikel Merino y España son realmente en este mundial una página aparte de la grandeza de este mundial 2026. Y obviamente hay que meternos a hablar, a ver, ha pasado mucho, Bélgica ha tenido muy mala fortuna en materia de lesionados. Iba a jugar a Yuri Tielemans, que para mí iba a ser importante desde el arranque, y finalmente terminó estando lesionado y teniendo que salir por una molestia en el precalentamiento. Jugó en ese lugar Hans Van Aken, termina saliendo lesionado Thibaut Courtois también, que termina ingresando Lamens desde el banco de los suplentes y cometiendo ese error, dejando ese rebote para que Mikel Merino haga el segundo gol del partido. Pero a ver, la realidad es que hay que hablar del fútbol español, donde yo creo sigue sin ser España, puntualmente hablando, un equipo que nos convenza tanto como lo había hecho en el partido contra Austria. España sigue buscando tener esa versión parecida a la que había mostrado en el partido contra Austria de 16avos de final del Mundial, y todavía no la encuentra, porque si bien hoy jugó con el mismo dibujo táctico y tuvo las mismas intenciones, que es la presencia de Rodri, hoy rotó a Pedri y en su lugar estuvo Fabián Ruiz, pero Dani Olmo entre las líneas, Lamine Yamal por la derecha, Baena con la intención de recostarse por dentro para que Cucurella pase el ataque, las pasadas de ataque también de Porro por el otro lado, Mikel Oyarzabal con el mismo rol y la misma función, no tan abarcativo, tan goleador como si había sido contra Austria. España tiene la misma inquietud, España tiene la misma búsqueda, pero se ha encontrado contra rivales más exigentes que no le han permitido ser esa España tan dominante o por lo menos tan efectiva como sí había sido en ese partido contra Austria, porque contra Austria España lo controló, lo atacó todo el tiempo y además pudo convertir los goles, y en el partido contra Portugal, que también tuvo más la pelota, y en el partido contra Bélgica, que también tuvo más la pelota, no pudo ser tan efectivo como había sido en aquella ronda de 16avos de final. Obviamente el rival también juega y Austria lo había jugado mal y Portugal y Bélgica lo jugaron bastante mejor, pero hoy a España le pasó lo que no le había pasado en el resto de la Copa del Mundo, que es que habiendo controlado todo el partido en los primeros 45 minutos, en la primera y en la única de peligro que tuvo Bélgica, le cambió por gol. Y si Bélgica lo exigió de esta manera en el primer ataque real y conciso que tuvo, imagínense lo que le puede pasar cuando juegue contra Francia, que tiene Mbappé, que tiene Olise, que tiene Dembélé, que tiene Adoué, que del banco entra Bradley Barcola, que puede llegar a estar Cherki a pesar de no tener tantos minutos. Bueno, obviamente uno imagina que esta España va a tener que prestar atención a que controla los partidos, pero debe empezar a capitalizar también, porque claro, en los primeros minutos, hasta la media hora inclusive del primer gol del futbolista Fabián Ruiz, que ahora nos vamos a meter a hablar de ese cambio, de esa variante, había sido una España que había jugado con la esencia y con la intención española de Luis de la Fuente. A ver, una saga central que prácticamente no comete errores, no sufre demasiado, con laterales que pasan al ataque, con Cucurella que lo hace por la izquierda, bien abierto, pegadito a la raya, con Pedro Porro que lo hace a veces recortando por dentro, pero hoy muy bien, pasando al ataque también en aquella asistencia que desencadenó por el rebote en el gol del futbolista Fabián. Y la primera rotación, la primera alternativa está en la mitad de la cancha. Rodri es un futbolista para España fundamental. Rodri es un hombre que a España le da compostura a la mitad de la cancha, que es un líder, que es un referente y que siempre juega bien. Y hoy lo encontró a Fabián Ruiz como compañero, que yo creo que entre ellos se sintieron más cómodos de lo que le habían sido esa dupla de Rodri y de Pedri a lo largo de toda la Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque Fabián Ruiz jugó más cerquita de Rodri, no jugó tan lejos como a veces lo habíamos visto a Pedri en el pasaje mundialista español. Y hoy fue importante para que Rodri, por momentos en el primer tiempo, pueda estar constantemente encima de Kevin De
Bruyne, que hoy no jugó cómodo en el partido, y que cuando De Bruyne dé ese pasito hacia atrás para poder conectarse con la pelota, lo pueda seguir Rodri, y naturalmente Fabián Ruiz pueda meterse detrás del 5 de Manchester City, que lo hace mejor de lo que lo puede hacer ese rol Pedri. Yo creo que el cambio a la mitad de la cancha, más allá de que obviamente en gran medida se explica por el bajo nivel futbolístico que ha tenido Pedri en el Mundial, Pedri no ha sido el mediocampista dominante y controlador que sí es en Barcelona y que sí venía siendo, por ejemplo, en la Euro 2024. El bajón de nivel de Pedri hace que probablemente haya producido ese cambio, pero más que nada también el rol y la función que interpretó Fabián Ruiz, que es un futbolista más interpretativo que el propio Pedri y que puede llegar, porque físicamente tiene más condiciones, a trabajar de una manera distinta en el retroceso y en la marca del que lo hace el futbolista del Barça. Entonces yo creo que más allá de que obviamente el cambio se explica y se resume en la presencia y en la actualidad futbolística del futbolista Pedri, en mayor medida es porque Fabián Ruiz ha jugado o ha logrado interpretar un rol que Pedri naturalmente no logra interpretar. Por eso Pedri entró en el 1-1 cuando España ya tenía el control de la pelota, el control de los tiempos, y era el que tenía que salir a buscar el resultado, ya con una Bélgica replegada, y Fabián Ruiz jugó cuando el partido estuvo 0-0 con una Bélgica que iba a tratar de encontrarlo a Kevin De Bruyne. Pero hablemos de enganches naturales. Y ese es Dani Olmo en un rol para mí no tan genial, al igual que en el partido contra Uruguay, contra Portugal, y diferente al partido contra Austria, donde para mí fue el mejor futbolista español del encuentro de 16avos de final. Yo creo que Dani Olmo cumple un rol fundamental e importante en España, que es el de pararse entre las líneas, de ser siempre una opción de pase, cuando Rodri, cuando Fabiano, cuando Pedri en la mitad de la cancha la tienen, juegue el que juegue, y Dani Olmo se larga, se suelta para aparecer a la espalda, hoy de Raskin y del propio Hans Van Aken, que es muy importante para poder conectar y que España se sienta compacta, no tan lejana, entre la gestación del fútbol, entre la salida de Rodri y los delanteros Oyarzabal, Lamine Yamal y Alex Baena. Para mí Dani Olmo posicionalmente es fundamental, y aunque a veces futbolísticamente y en su contacto con la pelota no sea tan decisivo, porque hoy lo buscaron y lo encontraron entre líneas, pero Dani Olmo no fue tan efectivo porque controló mal, porque no estuvo preciso en el pase, porque no fue tan determinante como sí lo había sido contra Austria. Yo creo que de igual manera, y aún con un Dani Olmo individualmente no tan abarcativo o no tan determinante como había sido en la ronda de 16avos de final, España lo necesita futbolísticamente y en su funcionamiento, en su posición y en su rol. A España lo mejora la presencia de Olmo. No le pasó lo mismo cuando en ese lugar jugó Fabián Ruiz en el primer partido del Mundial, cuando jugó contra Cabo Verde, nunca encontró un futbolista entre líneas, y no le pasó lo mismo cuando jugó Mikel Merino en el partido contra Uruguay, en aquel último partido de la fase de grupos, donde nunca encontró a nadie entre líneas, a pesar de que Merino pise mucho el área rival. Entonces, más allá de que, y resumiendo, de que Dani Olmo sea un futbolista que hasta acá no ha vuelto a mostrar la cara y la versión que mostró contra Austria, que yo vuelvo a decir lo mismo, para mí fue el mejor y el mejor jugador de España en todos los partidos de la Copa del Mundo, puede haber llegado a ser ese rato de Dani Olmo. Aún así, y que lo hayan buscado y que lo hayan encontrado, Dani Olmo ha jugado un partido posicionalmente fundamental para el funcionamiento de esta España, que todavía le falta sumar a ese buen posicionamiento mucha más efectividad, que es lo que sí había tenido en el partido contra Austria, pisando siempre el área, bueno, encontrando situaciones de gol y demás. Y hoy hay que hablar de un Lamine Yamal que está un poco mejor, que físicamente ha demostrado que quizás ha estado más cómodo que en el partido contra Portugal, donde lo marcó Nuno Méndez y donde no la pasó bien, no fue tan efectivo o no fue tan importante como sí fue en el partido de hoy. Sigue sin ser Lamine Yamal, el Lamine Yamal del Barcelona, sigue sin ser ese futbolista que realmente te cambia el partido. Pero España, que es un equipo de sociedades, que es un equipo de agrupaciones, que es un equipo de compañeros y de socios, ha encontrado a Lamine Yamal y a Pedro Porro, y ha encontrado en Pedro Porro, valga la redundancia, la ocasión y la chance de sacarle ese peso del 1 contra 1 a Lamine Yamal, que lo ha buscado mucho y que ha perdido bastante también con De Cuyper y también con el ingreso del futbolista 6, pero Pedro Porro, pasando el ataque, le restó esa única responsabilidad a Lamine Yamal de generar ese desborde por la derecha. Y fíjense cómo llega el primer gol de España, con un Lamine Yamal que se tira hacia atrás, que interpreta y que entiende perfecto el momento de cuándo debe asistir hacia adelante y cuándo debe encontrar ese hueco, ese callejón para que Pedro Porro lo utilice. Porro pasa al ataque, Porro tira al centro y después, primero el remate de Olmo y luego el remate de Fabián, abren el partido para España. Y así España empieza a ganar el partido, con la primera conexión y sociedad real entre Lamine Yamal y Pedro Porro, que producieron una rotura a la defensa belga, que a posteriori terminaron haciendo el primer gol español en los cuartos de finales. Y yo creo que ahí está la clave. España necesita ser, y cada vez más además, un equipo que se conecte, que se junte, que tenga sociedades, que tenga combinaciones, y de esta manera es donde yo creo que puede encontrar cierta comodidad para poder ganar a Francia. Si España se junta a la mitad de la cancha con Rodri, con Fabián o con Pedri, con Dani Olmo, con Lamine Yamal,
Carvajal, con las subidas de Cucurella y de Pedro Porro. Hoy Cucurella no pasó tanto el ataque como suele hacerlo, o no lo hizo tan efectivamente, no logró impactar tanto como en el partido contra Austria, que siempre lo tomamos como punto de comparación, porque yo creo que es el prototipo español. Si vos le preguntás a Luis de la Fuente cómo quiere que juegue su España, yo creo que te va a mostrar directamente lo que había sido ese partido contra Austria. Yo creo que España, la única manera, o el gran argumento, mejor dicho, que tiene de poder ganarle a Francia, es haciendo un juego de total contracara, lo que hace el equipo francés, y conectarse cerquita de la pelota, juntar a sus mejores futbolistas, no tanto extremo, no tanta velocidad, más combinación y más sociedades. Y después, a ver, tuvo un Baena que ha jugado en el mismo rol, en la misma función, que es la de hacer crecer a Cucurella, y obviamente también la de Mikel Oyarzabal en el mismo rol, en la misma función, de tratar de conectarse de espaldas y dejar algún espacio en la carrera. Y hoy no ha sido tan importante como había sido de vuelta a hacer hincapié en lo mismo aquel partido contra Austria. Y Bélgica, en la vereda de enfrente, que fue un equipo que hoy ha tenido poco fútbol, que yo creo que por momentos del partido se ha defendido bien, ha logrado incomodar a España, y era un equipo más vertical, o por lo menos intentaba replegarse y tratar de salir rápido de contra. Le ha faltado más de Trossard, le ha faltado, para mí ha tenido un buen Doku, aunque no ha sido tan incidente en el último tercio, ha hecho el retroceso, ha trabajado y ha colaborado en la marca de Lamine Yamal con Joaquín Seix, que es el que entró en el segundo tiempo cuando más Doku se replegó. Además tuvo la intención de agarrar la pelota y gambetearse adelante, le quedaba muy lejos el arco de Unai Simón, hay que decir también eso, pero en la única jugada en donde Bélgica encontró presencia en campo rival y posibilidad de juntar la pelota y de tratar por lo menos de tirar un centro, lo encontró de Ketelar entre los zagueros españoles y pudo empatar el partido. Prácticamente nunca había Bélgica lastimado a España, y en esa jugada puntual pudo llegar a conectar algunos que otros fusibles y hacer que España en el fondo se prenda fuego. Evidentemente España, si le encontrás la velocidad, si le encontrás la grieta, si le encontrás las dudas, también la podés lastimar. Hoy lo demostró Bélgica. La única real, el único remate que tuvo en todo el primer tiempo, la cambió por gol en una muy buena construcción rápida, veloz, que va hacia a la derecha, que tiene un centro hacia adentro con una España desdibujada y mal parada, y con un De Ketelare que cambia el gol entre los dos zagueros centrales españoles, Cubarsí y Laporte. Pero que Kevin De Bruyne, que había tenido mucha movilidad, que había tenido mucho funcionamiento, mucho movimiento, no lo habían encontrado o no había tenido tanta importancia como sí tuvo en esa jugada, que fue el que la arranca. El primer pase lo da Kevin De Bruyne para que luego desde la derecha tiren el centro para Ketelare. Y después el partido avanza, el partido transcurre, el partido encuentra algunas modificaciones, algunas rotaciones que para España son positivas, porque por ejemplo ingresa el tiburón Ferran Torres y pasa a tener España mucha más gente por adentro, para que Cucurella pase mucho el ataque, ni ahí lo pudieron utilizar. Después vuelve a encontrar dos extremos, Lamine Yamal siempre jugó, y Dani Olmo se mantiene adentro. Pasa a jugar Ferran Torres como delantero e ingresa Nico Williams por Mikel Oyarzabal para volver a tener un extremo natural. Y ahí en el momento en el que todos nos preguntábamos cuándo iba a entrar el futbolista Mikel Merino, entra en el momento en el que tiene que entrar, y es volver a hacer hincapié en lo mismo. España vuelve a tener, en la presencia de Mikel Merino, un delantero más que juega como mediocampista, pero que siente y que vibra como delantero, que además tiene la confianza por las nubes. Y cuando vos lográs, hablando pura y exclusivamente de Luis de la Fuente, entender y bien mostrar cuáles son los roles y cuáles son las funciones de cada jugador, cuál es la importancia de cada nombre en el plantel a lo largo de todo el partido, de los 90 minutos, vos podés tener un jugador como Dani Olmo, que sabe que es el titular y que juega en ese lugar durante 70 u 80 minutos, y vos tenés a un Mikel Merino que, lejos de estar fastidioso por no jugar tanto en la Copa del Mundo como su compañero, entra sabiendo que entra en su momento y en su zona y que va a convertir ese gol. Bueno, la psicología es fundamental, señores. En Copas del Mundo lo psicológico es prioritario, y yo creo que Luis de la Fuente, más allá de construir un equipo que no comete tantos errores en el fondo y que no es tan eficiente hacia adelante como lo había sido la Eurocopa, pero que por lo general es un equipo controlador, porque España es un equipo que controla por lo general todos los partidos que ha jugado en esta Copa del Mundo, todos los que ha jugado los ha tenido como protagonista España. No es ese equipo tan punzante, pero sí es un equipo controlador. Sabe también que ahora tiene una carta, tiene un as bajo la manga, que es Mikel Merino, que cuando entra del banco siempre convierte, porque el manejo del grupo ahí se nota. Cuando vos tenés futbolistas de roles, como lo es Mikel Merino, que entra al banco sabiendo cuál es su rol y en qué momento debe hacer uso de ese, bueno, ahí evidentemente tenés la mitad del trabajo de eso, y eso se lo doy a un entrenador que es tremendo, que ha trabajado muchísimo en las formativas españolas para tratar de extraer a todos los que él mismo ha formado a jugar este Mundial 2026. Ese es Luis de la Fuente, un formador extraordinario que ha logrado que este plantel y la conformación de este grupo, que es evidentemente importante, a España lo han transformado en un verdadero candidato. Y obviamente España ahora va a tener que pensar en un duelo muy difícil, que es Francia. Francia es el principal candidato que tiene la Copa del Mundo. Pero el fútbol, señores,
El fútbol es dinámica de lo impensado, escribió alguien muy genio alguna vez, y el fútbol también es un deporte impredecible. Y sabiendo que España, al igual que Francia, también es candidato, yo creo que España, por tener la mística de la que hablamos y por tener un grupo y un equipo muy unido que sabe cuáles son las importancias y los roles de cada jugador en cada momento del partido, tranquilamente tiene con qué, tiene argumentos y tiene un sueño que puede hacerse realidad, que es ganarle a Francia y después de 16 años de aquel Mundial de Sudáfrica 2010 volver a meterse en esta final de Nueva York. España le acaba de ganar a Bélgica, le ha hecho un partido en donde por momentos lo sufrió, pero finalmente le termina ganando 2-1 en los cuartos de final de la Copa del Mundo. España avanza, Bélgica queda eliminada. Señoras y señores, España-Francia es el gran partido que tendrá este Mundial 2026 y ahí vamos a estar para analizarlo. Antes juega Argentina, lo hará en el día de mañana, lo hará jugando contra Suiza. Mañana nos toca sufrir a nosotros y la semana que viene, el día martes, nos vamos a reencontrar en el AT&T Stadium de Arlington para ese España-Francia, que será claramente el mejor partido del Mundial. Muchas gracias y nos vemos en el día de mañana cuando juegue la Argentina y cuando lo haga justamente contra Suiza en el último de los partidos de cuarto de final. Muchas gracias y nos vemos mañana entonces con el partido argentino.